millonario. Llevó a su empleada a una cena de negocios. Y una frase de ella lo hizo el más poderoso antes de empezar. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Ah, y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Alejandro Cifuentes nunca había sentido tanto desprecio por un teléfono como en ese momento. La pantalla parpadeaba con el mensaje de Cristina Vega, su asistente oficial. Imposible asistir esta noche. Emergencia familiar. Lo siento mucho, señor Cifuentes. Las letras parecían burlarse de él desde la superficie del móvil, mientras el reloj marcaba las 18:47. En 2 horas y 13 minutos exactos, estaría sentado frente a los inversores más influyentes de Madrid, y su estrategia perfectamente orquestada se desmoronaba como un castillo de naipes. Se aflojó la corbata de seda italiana y caminó hacia el ventanal de su oficina en la Torre Picasso. Desde el piso 32, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez iluminado, cada luz representando una oportunidad, cada sombra un obstáculo por vencer. Alejandro había construido su imperio energético con la precisión de un relojero suizo, cada movimiento calculado, cada palabra medida, cada alianza estratégicamente diseñada. Señor Cifuentes. La voz suave interrumpió sus pensamientos. Se giró y la vio allí, en el umbral de la puerta, con su delantal blanco inmaculado, y esa expresión serena que siempre lo tranquilizaba sin que él pudiera explicar por qué. Inés Morales tenía 27 años, pero sus ojos cafés guardaban una sabiduría que parecía heredada de generaciones anteriores. Llevaba 6 meses limpiando su oficina 3 veces por semana, y Alejandro había notado detalles que normalmente pasaban desapercibidos. La forma en que acomodaba los libros siguiendo un orden que solo ella entendía, cómo dejaba siempre una pequeña planta junto a la ventana para que recibiera la luz matinal, la delicadeza con que trataba cada objeto como si fuera propio. ¿Necesita algo más antes de irme?, preguntó Inés, ajustando una mecha de cabello castaño detrás de la oreja. Había algo en su presencia que contrastaba con el ambiente frío y calculador de la oficina, mientras él vivía rodeado de gráficos, proyecciones y análisis de mercado. Ella se movía con una naturalidad que parecía recordarle que existía un mundo más allá de los números. Alejandro la observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Una idea comenzó a formarse en su mente, tan absurda que por un momento pensó en descartarla. Pero los grandes negocios, recordó, nacían precisamente de las decisiones que otros considerarían imposibles. Inés, comenzó, sintiéndose extrañamente nervioso. ¿Tienes planes esta noche? Ella parpadeó sorprendida. Bueno, solo llegar a casa y preparar algo de cenar para mi hermano. ¿Por qué? Necesito que me acompañes a una cena de negocios. Las palabras flotaron en el aire como una confesión inesperada. Inés se quedó inmóvil, sosteniendo el paño de limpieza entre sus manos como si fuera un salvavidas. ¿Yo, señor Cifuentes? Pero, no entiendo. Mi asistente tuvo una emergencia. Es una cena crucial con inversores internacionales. No puedo aparecer solo. Daría una imagen de desorganización. Se acercó a ella, notando por primera vez el perfume sutil a lavanda que siempre la acompañaba. Solo necesito que estés ahí, que sonrías cuando sea necesario y que seas tú misma. Inés bajó la mirada hacia su ropa sencilla. Vaqueros desgastados, camiseta blanca básica, zapatillas que habían visto mejores días. Señor Cifuentes, yo no pertenezco a ese mundo. No sabría ni qué decir ni cómo comportarme. Sería un desastre. Deja que me preocupe por eso. Alejandro caminó hacia su armario privado y extrajo una caja negra que guardaba para ocasiones especiales. Este vestido lleva meses esperando la ocasión correcta. Cuando abrió la caja, Inés contuvo el aliento. El vestido era de un azul marino elegante, con corte clásico y una sofisticación silenciosa que hablaba de buen gusto sin gritar ostentación. No puedo aceptar esto. No es un regalo. Es un uniforme de trabajo por una noche. Alejandro sonrió de una manera que ella nunca había visto antes. Te pagaré el triple de tu tarifa habitual, solo por esta noche. Inés sintió cómo el corazón le latía más rápido. Pensó en las facturas acumuladas sobre la mesa de su pequeño apartamento, en el alquiler que llegaba con 2 semanas de retraso, en la mirada preocupada de su hermano Tomás cuando creía que ella no lo veía contando el dinero que quedaba en el frasco de la cocina. ¿Y qué se supone que soy? ¿Su pareja? Eres mi invitada especial, una consultora externa.
Alejandro improvisó con la fluidez de alguien acostumbrado a reinventar la realidad según sus necesidades. Alguien cuya perspectiva valoró enormemente. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Inés miró el vestido, luego a él, luego hacia la ventana donde las luces de la ciudad comenzaban a titilear como estrellas caídas. «Está bien», murmuró finalmente. «Pero si esto sale mal, usted asume toda la responsabilidad». Alejandro sintió una mezcla extraña de alivio y anticipación. Trato hecho. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa decisión impulsiva, tomada en un momento de desesperación, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo el destino de ambos, sino el rumbo de un imperio construido sobre la frialdad de los números. Mientras Inés se dirigía al baño privado con el vestido en brazos, Alejandro se quedó mirando su reflejo en la ventana. Por primera vez en años, no tenía ni idea de lo que pasaría a continuación. Y eso, de alguna manera misteriosa, lo emocionaba más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Inés se miró en el espejo del baño privado y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido azul marino se ajustaba a su figura como si hubiera sido diseñado específicamente para ella, realzando curvas que normalmente permanecían ocultas bajo ropa holgada y práctica. Pero no era solo la ropa lo que la transformaba, era algo más profundo, algo que brillaba en sus ojos y que jamás había notado antes. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aplicaba el brillo labial que había encontrado en su bolso, un tono nude discreto que su hermana le había regalado por su cumpleaños y que nunca había usado. «Solo es por trabajo», se murmuró a sí misma, pero su reflejo parecía contradecirla con una sonrisa involuntaria. Del otro lado de la puerta, escuchó la voz profunda de Alejandro hablando por teléfono, confirmando detalles de la cena con una frialdad profesional que ya conocía bien. Era el mismo tono que usaba con proveedores, clientes y socios. Controlado, distante, calculador. Pero hacía unos minutos, cuando le había ofrecido el vestido, había percibido algo diferente en su mirada. Una vulnerabilidad que desaparecía tan rápido como llegaba. Respiró profundo, una técnica que había aprendido en videos de YouTube para controlar la ansiedad, y abrió la puerta. Alejandro estaba ajustándose los gemelos dorados cuando la vio aparecer. El teléfono se le resbaló de la mano, cayendo sobre la alfombra persa con un ruido sordo. «Dios mío», murmuró. Y por primera vez desde que lo conocía, Inés vio cómo Alejandro Cifuentes, el hombre que movía millones con una simple llamada, se quedaba completamente sin palabras. ¿Está bien?», preguntó ella, sintiéndose súbitamente cohibida. «Si no me veo apropiada para la ocasión, puedo...». «No», la interrumpió con una firmeza que la sorprendió. «Estás perfecta». Se miraron durante unos segundos que parecieron suspendidos en el tiempo. Alejandro recogió el teléfono del suelo, sin apartar la vista de ella, como si temiera que fuera a desaparecer si parpadeaba. «¿Seguro que esto va a funcionar?». Inés se alisó nerviosamente la falda del vestido. «No quiero que pase una vergüenza por mi culpa. Inés, escúchame». Se acercó a ella, y por primera vez notó lo cerca que estaban. Podía percibir el aroma sutil de su champú, mezclado con algo que era únicamente suyo. «Solo tienes que ser quien eres. Eso es todo lo que necesito». «¿Y quién soy yo en este contexto?», preguntó con una sonrisa tímida que le arrancó otra punzada extraña en el pecho. «Eres...». Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Eres la persona más auténtica que conozco». El comentario los tomó a ambos por sorpresa. Inés bajó la mirada, sintiendo cómo le subían los colores a las mejillas, mientras Alejandro se maldecía mentalmente por haber revelado más de lo que pretendía. «Deberíamos irnos», dijo él, regresando a su tono profesional como quien se pone una armadura. «El restaurante está en el barrio de Salamanca y el tráfico a esta hora...». «Señor Cifuentes», lo interrumpió suavemente. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto». «¿Por qué yo? Quiero decir, podría haber llamado a cualquier otra persona. Tiene contactos, conocidas». Se mordió el labio inferior, un gesto que él encontró extrañamente cautivador. «¿Por qué su empleada doméstica?». La pregunta flotó entre ellos como una confesión no solicitada. Alejandro se aflojó la corbata, un gesto nervioso que raramente se permitía. «Porque...», comenzó, luego se detuvo. «Porque cuando estás aquí, limpiando, organizando mis cosas, hay algo en el ambiente que cambia. Es como si recordaras que existe vida más allá de estos números y contratos». Inés lo miraba con una intensidad que lo desarmaba por completo.
Además, continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, necesito que alguien me mantenga conectado a tierra esta noche, y tú tienes esa cualidad natural. No sé si eso es un cumplido o una responsabilidad demasiado grande, bromeó ella, aunque su voz sonaba ligeramente temblorosa. Es las dos cosas. El ascensor los llevó en silencio hasta el garaje subterráneo, donde esperaba un Mercedes negro impecable. Mientras Alejandro abría la puerta del pasajero para ella, Inés se preguntó cuándo había sido la última vez que un hombre le había abierto una puerta, o cuándo había sido la última vez que se había sentido tan nerviosa y emocionada al mismo tiempo. ¿Nerviosa?, preguntó él, mientras arrancaba el motor. Aterrada, confesó con honestidad brutal. Bien, eso significa que te importa. Mientras salían a las calles iluminadas de Madrid, ninguno de los dos podía imaginar que en menos de 3 horas, una simple frase pronunciada por Inés cambiaría no solo el rumbo de esa noche, sino el destino de ambos para siempre. En el asiento del pasajero, Inés cerró los ojos y se preguntó en qué momento había aceptado adentrarse en un mundo del que no sabía si podría salir ilesa. El restaurante La Terraza del Ritz brillaba como una joya en el corazón del barrio de Salamanca, con sus ventanales que enmarcaban la noche madrileña como cuadros vivientes. Inés sintió cómo se le secaba la garganta al ver la fila de coches de lujo estacionados frente a la entrada. Bentleys, Porsches, Maseratis que costaban más que todo lo que ella ganaría en 10 años. El portero, uniformado como un general de opereta, se acercó al Mercedes con una reverencia estudiada que hablaba de propinas generosas y reconocimiento automático. Señor Cifuentes, buenas noches. Su mesa los está esperando. Alejandro rodeó el coche para abrirle la puerta, y cuando Inés puso pie en la acera, sintió como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un territorio desconocido. Las luces doradas del restaurante la bañaban con un resplandor cálido, pero su estómago se contraía por la ansiedad. «Respira», murmuró Alejandro cerca de su oído, ofreciéndole el brazo con una naturalidad que parecía ensayada. Solo son personas que también se ponen los pantalones una pierna a la vez. «Sí, pero sus pantalones cuestan más que mi alquiler de 6 meses», susurró ella de vuelta, arrancándole una sonrisa genuina. Touché. El interior del restaurante era una sinfonía de elegancia discreta. Manteles de lino blanco, cristalería que capturaba y reflejaba la luz de las velas, el murmullo educado de conversaciones en varios idiomas. Inés se sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, cada paso calculado para no romper el hechizo de sofisticación que la rodeaba. «Alejandro», una voz potente los interceptó antes de llegar a la mesa. Un hombre corpulento, de unos 50 años, se acercaba con los brazos extendidos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y calculadores. «Sebastián Herrera», murmuró Alejandro al oído de Inés, «uno de los inversores más influyentes de Europa. Sonríe y deja que yo hable». «Sebastián, qué placer verte». Alejandro cambió completamente, adoptando esa máscara de cordialidad profesional que Inés había presenciado tantas veces durante las llamadas telefónicas. «Te presento a Inés Morales, mi consultora especial en tendencias de mercado». Inés sintió cómo el escrutinio de Sebastián la atravesaba como rayos X, evaluando cada detalle desde el vestido hasta los zapatos que Alejandro había elegido para ella en una boutique cercana mientras esperaban. «Encantada», dijo con una sonrisa que esperaba parecer más confiada de lo que se sentía. «El placer es mío, señorita Morales». Sebastián tomó su mano y la besó con una galantería exagerada. «¿Y en qué tipo de tendencias se especializa?». El corazón de Inés se aceleró. No habían preparado una respuesta para esa pregunta. «En tendencias de consumo real», respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Me interesa entender cómo las decisiones de las familias trabajadoras afectan los grandes mercados». «Interesante». Sebastián arqueó una ceja. «Muy terrenal». Había algo en su tono que hizo que Inés sintiera un pinchazo de irritación, pero Alejandro la guió suavemente hacia la mesa antes de que pudiera responder. La mesa estaba puesta para 6 personas. 3 hombres ya estaban sentados. Uno joven de aspecto nervioso que no paraba de revisar su teléfono, otro mayor con barba canosa y mirada penetrante, y un tercero que hablaba en voz baja por un auricular Bluetooth, como si el resto del mundo no existiera. «Caballeros», anunció Alejandro, «quiero presentarles a Inés Morales, quien nos acompañará esta noche». Las presentaciones se sucedieron como un ritual.
García Montero, de inversiones inmobiliarias. Delgado, del sector tecnológico. Ruiz Tapiador, especialista en fusiones y adquisiciones. Nombres que Inés había escuchado en las noticias financieras que ponía su hermano Tomás cuando estudiaba economía en la universidad. Se sentó entre Alejandro y García Montero, sintiendo el peso de las miradas evaluativas. La conversación inicial giraba en torno a números que mareaban. Millones de euros, porcentajes de crecimiento, proyecciones trimestrales que sonaban como conjuros en un idioma que apenas comprendía. ¿Y usted qué opina, señorita Morales? La voz de García Montero la sacó de su ensimismamiento. ¿Considera que el sector energético puede realmente democratizarse como propone nuestro amigo Alejandro? Todos los ojos se volvieron hacia ella. El silencio se espesó como miel, y por un momento, Inés sintió el impulso de disculparse, de admitir que no pertenecía allí, de salir corriendo hacia su mundo de facturas atrasadas y preocupaciones reales. Pero entonces pensó en su hermano Tomás, estudiando hasta tarde con la luz del flexo que se encendía y apagaba por el mal contacto. Pensó en la señora Carmen, su vecina, que a los 65 años seguía limpiando oficinas para llegar a fin de mes. Pensó en todas las personas que conocía que luchaban cada día con una dignidad silenciosa que estos hombres jamás tendrían que demostrar. Creo, comenzó con una voz más firme de lo que se sentía, que ustedes están haciendo la pregunta incorrecta. El tenedor de Sebastián se detuvo a medio camino hacia su boca. García Montero se reclinó en su silla, claramente intrigado. Alejandro la miraba con una mezcla de fascinación y terror apenas disimulado. ¿Cuál sería la pregunta correcta entonces?, preguntó Delgado, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el condescendiente desprecio. Inés respiró profundo, sintiendo cómo algo en su interior se alineaba, como las piezas de un rompecabezas encontrando por fin su lugar. Lo que diría a continuación cambiaría todo, aunque ninguno de los presentes, ni siquiera ella misma, podía imaginarlo todavía. El silencio en la mesa se volvió tan espeso que Inés podía escuchar el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. 5 pares de ojos la observaban con la intensidad de depredadores que habían detectado algo inesperado en su territorio. Alejandro tenía los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba la servilleta bajo la mesa, preparándose para intervenir si era necesario. La pregunta correcta, continuó Inés, sintiendo cómo una calma extraña se apoderaba de ella, no es si el sector energético puede democratizarse. Es si ustedes están preparados para liderar un cambio que los hará más ricos, pero que también los hará verdaderamente poderosos. Sebastián Herrera se reclinó en su silla, una sonrisa escéptica curvando sus labios. ¿Y cuál sería la diferencia, querida? La diferencia. Inés tomó un sorbo de agua, consciente de que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Es que el dinero solo compra cosas. El poder real nace cuando la gente confía en ti porque genuinamente mejoraste su vida. García Montero soltó una risa breve y seca. ¿Una lección de ética empresarial? ¡Qué refrescante! No es ética, replicó Inés con una firmeza que sorprendió incluso a Alejandro. Es matemática pura. Ahora todos se inclinaron hacia adelante, incluido Ruiz Tapiador, quien había dejado de hablar por su auricular Bluetooth. Mi hermano estudia economía, continuó, ignorando la mirada de advertencia de Alejandro. Me explicó algo llamado valor de vida del cliente, pero él lo entiende solo en números. Yo lo veo todos los días en la vida real. Delgado frunció el ceño. ¿A qué se refiere exactamente? Inés respiró profundo, pensando en las conversaciones que había escuchado entre las señoras que limpiaban con ella en otros edificios, en las preocupaciones de su hermano sobre el futuro, en las facturas de luz que cada mes dolían un poco más. Ustedes ven a los consumidores como números en una hoja de cálculo, pero yo veo a la señora Carmen, mi vecina de 65 años, que cada mes tiene que elegir entre encender la calefacción o comprar medicinas. Veo a familias enteras que se mudan porque no pueden pagar facturas que ustedes consideran ajustes normales de mercado. El ambiente cambió sutilmente. Los rostros de burla se tornaron más serios, más atentos. ¿Y qué propone?, preguntó García Montero, con un tono que había perdido su condescendencia anterior. Imaginen, dijo Inés, sus ojos brillando con una pasión que transformaba por completo su rostro, que en lugar de exprimir cada euro posible del consumidor actual,
invirtieran en hacer la energía realmente accesible, no por caridad, sino por ambición. Se giró hacia Alejandro, quien la miraba con una mezcla de terror y fascinación absoluta. Si bajan los costos energéticos a la mitad, no pierden clientes, los multiplican por 10. Porque millones de familias que ahora apenas sobreviven, de repente tendrían dinero extra para gastar en otras cosas. ¿Y quién creen que controla la mayoría de esas otras empresas? Señaló discretamente alrededor de la mesa. Ustedes mismos. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio del escepticismo, sino el de mentes calculadoras procesando una idea revolucionaria. Además, continuó, ganando confianza. Cuando la gente genuinamente próspera gracias a tus decisiones, no solo te compra, te defiende, te recomienda, te convierte en algo más que una empresa, te convierte en una esperanza. Ruiz Tapiador se quitó el auricular completamente. ¿Y cómo exactamente generaríamos los mismos ingresos con precios reducidos? Inés sonrió, recordando las noches que había pasado ayudando a Tomás con sus proyectos universitarios. Volumen masivo, costos operativos reducidos por economías de escala, diversificación de servicios y... Hizo una pausa dramática. Lealtad incondicional de una base de clientes que sabe que ustedes cambiaron genuinamente sus vidas. Miró directamente a Sebastián, quien había dejado de sonreír. Pero eso requiere algo que pocos empresarios tienen. La valentía de ganar menos dinero a corto plazo para ganar poder real a largo plazo. Y entonces, con una simplicidad que cortó el aire como un cuchillo, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de cada hombre presente. La verdadera riqueza no está en cuánto puedes quitarle a la gente, sino en cuánto puedes darle que nadie más puede. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el tintineo de cubiertos, ni el murmullo de otras mesas, ni siquiera el sonido de la respiración parecía existir en esos segundos eternos. García Montero fue el primero en hablar. Su voz apenas un murmullo. «Santo Dios, ¿de dónde has sacado a esta mujer, Alejandro?» Pero Alejandro no podía responder. Estaba mirando a Inés como si la estuviera viendo por primera vez, comprendiendo que la mujer que había limpiado su oficina durante meses acababa de articular la filosofía empresarial más revolucionaria que había escuchado en su vida. Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos pequeños ahora brillando con una luz diferente. «Señorita Morales, ¿estaría disponible para una reunión privada mañana por la mañana?» Y en ese momento, mientras veía las miradas transformadas de los hombres más poderosos de España fijas en ella, Inés se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre con una sola frase. Lo que no sabía era que también había cambiado la vida del hombre sentado a su lado, quien en ese instante comprendió que se había enamorado perdidamente de la mujer más extraordinaria que había conocido. Los siguientes 20 minutos transcurrieron como en una película a cámara rápida para Inés. Sebastián Herrera había sacado su teléfono y comenzado a hacer llamadas en voz baja, hablando en un inglés rápido y entrecortado con contactos en Londres y Frankfurt. García Montero garrapateaba números en servilletas como si hubiera encontrado la fórmula de la piedra filosofal. Delgado no paraba de asentir mientras murmuraba: «Revolucionario, absolutamente revolucionario». Pero lo que más la descolocaba era la forma en que Alejandro la miraba. Ya no era la mirada educada del jefe hacia su empleada, ni siquiera la admiración respetuosa hacia una invitada inesperadamente brillante. Era algo más profundo, más inquietante. La miraba como si acabara de descifrar un misterio que había estado buscando toda su vida sin saber que lo buscaba. Inés. Su voz sonaba diferente, más grave, más íntima a pesar de estar rodeados de gente. ¿De dónde salió todo eso? Ella se encogió de hombros, todavía procesando lo que acababa de suceder. No lo sé. Supongo que, cuando vives con poco dinero, entiendes mejor cómo funciona realmente el dinero. No. Alejandro negó con la cabeza, acercándose imperceptiblemente a ella. Eso fue mucho más que experiencia de vida. Eso fue genialidad pura. Antes de que pudiera responder, Sebastián colgó su llamada y se giró hacia ellos con los ojos brillantes de emoción. «Alejandro, necesito que firmes este acuerdo de exclusividad esta misma noche». Sacó una pluma Parker dorada de su chaqueta como si fuera una espada. «Y necesito que la señorita Morales forme parte integral del proyecto». «¿Perdón?» Inés casi se atraganta con el sorbo de agua que había tomado. Lo que acaba de decir cambia completamente el panorama energético europeo. García Montero se había unido a la conversación, su anterior escepticismo reemplazado por una urgencia empresarial febril.
Hemos estado enfocándonos en maximizar ganancias por cliente cuando deberíamos estar enfocándonos en maximizar el número de clientes prósperos. Es la diferencia entre ser un parásito y ser un ecosistema, añadió Ruiz Tapiador, quien había abandonado completamente sus otras llamadas. Un parásito eventualmente mata a su huésped. Un ecosistema crece junto con todos sus componentes. Inés sintió un vértigo extraño, como si estuviera viendo su vida desde fuera de su cuerpo. Hacía 3 horas estaba limpiando una oficina, preocupándose por el alquiler atrasado. Ahora los hombres más ricos de España hablaban de incluirla en proyectos millonarios como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo no entiendo qué está pasando, murmuró, más para sí misma que para los demás. Lo que está pasando, dijo Alejandro, colocando suavemente su mano sobre la suya en la mesa, es que acabas de cambiar las reglas del juego. El contacto de su piel la electrificó, pero fue su mirada lo que realmente la desarmó. Había algo vulnerable en ella, algo que contrastaba totalmente con el hombre frío y calculador que creía conocer. Señorita Morales, Sebastián se inclinó hacia ella con la seriedad de quien está a punto de cerrar el negocio de su vida. ¿Qué le parecería un contrato como consultora estratégica con un salario inicial de, digamos, 100.000 euros anuales? El mundo de Inés se detuvo por completo. 100.000 euros. Era más dinero del que había ganado en toda su vida. Era la solución a todos sus problemas, la respuesta a todas las noches de insomnio contando facturas, la libertad que había soñado para ella y para Tomás. Comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. 150.000, ofreció García Montero, plus bonos por resultados. Caballeros, intervino Alejandro con una voz que cortó como hielo. Creo que están yendo demasiado rápido. Había algo protector en su tono que hizo que Inés lo mirara con sorpresa. ¿Por qué la defendía cuando esas ofertas podrían beneficiarle también a él? Inés necesita tiempo para procesar todo esto, continuó sin soltar su mano. Ha sido una noche muy intensa. Por supuesto, por supuesto. Sebastián asintió, aunque era evidente que le costaba contener su entusiasmo. Pero señorita Morales, quiero que entienda que lo que dijo esta noche va a cambiar la industria energética española, posiblemente europea. ¿De verdad? La voz de Inés sonaba pequeña, incrédula. De verdad, confirmó Delgado. Y queremos que sea parte de esa revolución desde el principio. El resto de la cena transcurrió en una especie de nebulosa surrealista. Los hombres hablaban de inversiones, proyecciones, estudios de mercado y planes de expansión, pero Inés apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente volaba entre la emoción, el miedo, la incredulidad y algo más. Algo relacionado con la forma en que Alejandro no había soltado su mano en toda la noche. Cuando finalmente salieron del restaurante cerca de la medianoche, el aire fresco de Madrid la golpeó como una bofetada de realidad. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro mientras esperaban a que el voiturier trajera el coche. No, respondió con honestidad brutal. No tengo ni idea de qué acaba de pasar, pero sé que mi vida cambió por completo en una sola noche. ¿Te arrepientes? La pregunta la tomó desprevenida. Se giró para mirarlo y vio en sus ojos algo que la hizo temblar. No era solo admiración profesional, era algo mucho más personal, mucho más peligroso. Todavía no lo sé, murmuró. Pregúntamelo mañana. Pero mientras el Mercedes se deslizaba por las calles nocturnas de vuelta a su mundo real, Inés se preguntó si después de esta noche, alguna vez podría volver a ser la misma persona que había sido esa mañana. Y lo que era aún más aterrador, se preguntó si realmente quería serlo. El despertador sonó a las 6 de la mañana como siempre, pero Inés ya llevaba 2 horas despierta, mirando el techo de su pequeño dormitorio con los ojos bien abiertos. El vestido azul marino colgaba de la puerta del armario como el fantasma de un sueño imposible. A la luz gris del amanecer madrileño, que se filtraba por las cortinas baratas que había comprado en un bazar chino, todo lo ocurrido la noche anterior parecía una alucinación elaborada. ¿Realmente había cenado con los hombres más poderosos de España? ¿De verdad le habían ofrecido 150.000 euros por un trabajo que ni siquiera entendía completamente? ¿Y qué había sido esa mirada de Alejandro? Esa forma de tocar su mano como si fuera algo infinitamente valioso. Inés, ¿ya estás despierta? La voz adormilada de Tomás la sacó de sus pensamientos. Sí, Tomás. ¿Necesitas algo? Solo, ¿cómo te fue anoche en tu trabajo extra? Trabajo extra. Así le había dicho que saldría, sin especificar detalles.
Su hermano de 19 años estaba tan acostumbrado a que ella trabajara en múltiples empleos para mantenerse a flote que no había hecho más preguntas. Bien, respondió, consciente de lo absurdamente inadecuada que sonaba esa palabra para describir lo que había vivido. Se levantó y caminó descalza hasta la cocina, donde la nevera vieja zumbaba con su ruido familiar de motor cansado. Abrió la puerta y vio lo de siempre. 2 yogures que vencían ese día, media barra de pan, un cartón de leche casi vacío y los restos de la tortilla que había hecho 3 días antes. Preparó café con la cafetera italiana que había sido de su madre, el único objeto de valor real que tenían. Mientras el aroma llenaba la cocina diminuta, se preguntó cómo era posible que en menos de 12 horas hubiera estado en un mundo donde una sola botella de vino costaba más que su presupuesto mensual de comida. Su teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Buenos días, Inés. Soy Alejandro. Espero hayas dormido bien. ¿Podríamos hablar hoy? Hay algunas cosas importantes que discutir. Sí. El corazón le dio un vuelco. Era real. Todo había sido real. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Inés frunció el ceño. Eran las 6:15 de la mañana, demasiado temprano para visitas. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. Servicio de mensajería urgente para Inés Morales. Abrió la puerta con la cadena puesta. Un hombre joven con uniforme de una empresa de mensajería de lujo sostenía un sobre elegante y un ramo de flores blancas. ¿Inés Morales? Sí. Firma aquí, por favor. Con manos temblorosas, firmó el recibo y recibió el sobre. Las flores tenían una tarjeta pequeña. Gracias por una noche extraordinaria. S.H. Sebastián Herrera, el inversor que le había ofrecido el contrato. Dentro del sobre había una carta impresa en papel membretado dorado. Estimada señorita Morales, después de nuestra conversación de anoche, mi equipo y yo hemos estado trabajando toda la madrugada desarrollando su propuesta. Me complace informarle que Herrera en Asociados desea ofrecerle formalmente el puesto de directora de estrategia humanística, con un salario inicial de 200.000 euros anuales, más bonos por rendimiento. El contrato está adjunto para su revisión. Esperamos su respuesta a la mayor brevedad posible. Atentamente, Sebastián Herrera CEO, Herrera Añ Asociados. Inés se dejó caer en la silla de la cocina, las piernas como gelatina. 200.000 euros. Era una cifra tan grande que ni siquiera podía procesarla realmente. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Era poder pagar la universidad de Tomás sin que él tuviera que trabajar los fines de semana. Era no tener que contar cada euro antes de ir al supermercado. Era libertad. Inés, ¿estás bien? Tomás había salido de su cuarto, preocupado por los ruidos. Sí. Solo, ¿puedes sentarte un momento? Su hermano se acercó, notando las flores y la carta. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, se llenaron de curiosidad. ¿Qué pasó anoche realmente? Inés respiró profundo. No podía mentirle, pero tampoco sabía cómo explicar algo que ella misma no entendía completamente. Me invitaron a una cena de negocios muy importante. Y creo que dije algo que les gustó mucho. Tanto como para enviarte flores y cartas elegantes. Tanto como para ofrecerme un trabajo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Le mostró la carta. Vio cómo los ojos de Tomás se abrían como platos, cómo releía la cifra varias veces como si fuera un error tipográfico. ¿200.000 euros? ¿Al año? Inés, ¿estás segura de que esto no es una estafa? No lo sé, admitió. No sé nada ya. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Alejandro. Sé que debe ser abrumador, pero Inés, lo que dijiste anoche fue brillante. Tienes un don que podría cambiar no solo tu vida, sino la de millones de personas. ¿Podemos vernos a las 10? Hay mucho de lo que hablar. Inés miró a su hermano, luego las flores, luego el vestido que colgaba en su dormitorio como una promesa o una amenaza. Tomás, ¿y si todo cambia? ¿A qué te refieres? ¿Y si acepto este trabajo y ya no soy la misma persona? ¿Y si me convierto en alguien que no reconoces? Su hermano la miró con una seriedad que a veces olvidaba que tenía. Inés, tú has sido mi madre, mi hermana, mi mejor amiga y mi heroína desde que papá se fue. Has trabajado en 3 empleos diferentes para que yo pudiera estudiar. Te has saltado comidas para que yo pudiera comer. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Si alguien en este mundo se merece una oportunidad como esta, eres tú. Pero ¿y si fallo? ¿Y si no soy tan inteligente como creen? Entonces fallarás intentándolo,
que es mucho mejor que vivir siempre preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de decir que sí. Inés abrazó a su hermano, sintiendo cómo el miedo y la emoción luchaban en su pecho como dos fuerzas opuestas. A las 9:30, se puso el vestido azul marino otra vez y se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había limpiado oficinas el día anterior. Era alguien que estaba a punto de decidir si tenía el valor de cambiar su destino para siempre. Alejandro la esperaba en una cafetería pequeña del barrio de Malasaña, tan diferente del restaurante de lujo de la noche anterior que Inés casi se preguntó si era la misma persona. Lo encontró sentado en una mesa del fondo, sin corbata, con una camisa blanca arrugada y el cabello ligeramente despeinado. Tenía 2 tazas de café delante y la miraba con una intensidad que la hizo detenerse en la entrada. «¿Alejandro?», se acercó con cautela, como si temiera que fuera un espejismo. Él se levantó inmediatamente, y por primera vez desde que lo conocía, parecía nervioso, genuinamente nervioso. «Inés, gracias por venir. Sé que debe ser complicado procesar todo esto». Se sentó frente a él, notando que había elegido el café más alejado del bullicio, más íntimo. Las manos de él temblaban ligeramente cuando empujó una de las tazas hacia ella. ¿200.000 euros? Preguntó directamente. Sebastián aumentó la oferta. Sí. Y García Montero me ofreció 300.000 esta mañana. Delgado llegó a 400.000 con acciones de la empresa. Alejandro hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Inés, tienes que entender algo. Lo que dijiste anoche no fue solo brillante, fue revolucionario. Estos hombres ven números que podrían cambiar toda la industria energética europea. Pero yo no sé nada de industria energética, susurró, sintiendo el peso de la responsabilidad como una losa sobre sus hombros. Por eso eres perfecta para esto. Se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que podía oler su colonia sutil mezclada con algo que era únicamente suyo. Ellos saben tanto de números que han perdido de vista para qué sirven los números. Tú ves lo que ellos no pueden ver. Inés tomó un sorbo de café, necesitando algo que la tranquilizara. ¿Y tú qué opinas? ¿También quieres contratarme? La pregunta flotó entre ellos como una confesión no dicha. Alejandro se quedó callado durante tanto tiempo que ella comenzó a pensar que no respondería. Comenzó. Luego se detuvo. Se pasó la mano por el cabello en un gesto que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Yo quiero algo completamente diferente. ¿Qué quieres? Quiero conocerte, de verdad conocerte, no como mi empleada, no como una consultora brillante, sino como Inés. El corazón de ella se aceleró peligrosamente. No entiendo. Claro que entiendes. Su voz se volvió más grave, más íntima. Anoche, cuando te vi hablar con esos hombres, cuando vi cómo transformabas una sala llena de tiburones en personas que realmente escuchaban, me di cuenta de que llevaba 6 meses enamorándome de ti sin darme cuenta. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que lo cambiaban todo. Alejandro, no puedes decir eso. ¿Por qué no? Porque soy tu empleada doméstica. Porque vengo de un mundo completamente diferente. Porque esto es... Se quedó sin palabras. ¿Porque es qué? Porque es una locura. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, haciendo que algunas cabezas se giraran hacia ellas. Ayer yo estaba limpiando tu oficina preocupándome por si podría pagar el alquiler. Hoy tienes a los hombres más ricos de España ofreciéndome fortunas y tú me dices que estás enamorado de mí. Es demasiado, Alejandro. Es demasiado para una sola persona. Vio cómo algo se quebraba en sus ojos, una vulnerabilidad que jamás había mostrado antes. Tienes razón, dijo en voz baja. Es una locura. Pero Inés, llevo 2 años construyendo este imperio energético, y en una sola noche tú me enseñaste para qué debería servir realmente. No solo me mostraste cómo hacer más dinero, me mostraste cómo hacer algo que importe. Se inclinó aún más hacia ella, sus rodillas casi tocando las de ella bajo la pequeña mesa. ¿Sabes qué hice cuando llegué a casa anoche? Ella negó con la cabeza. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana reescribiendo toda mi estrategia empresarial basándome en lo que dijiste. No porque fuera inteligente para los negocios, aunque lo es, sino porque por primera vez en mi vida adulta, me emocioné con la idea de que mi trabajo podría realmente mejorar la vida de la gente. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Inés, pero luchó por contenerlas. Alejandro, ¿y si te estás equivocando conmigo?
¿Y si no soy tan especial como crees? ¿Y si solo fue suerte lo de anoche? ¿Suerte? Se rió, pero no con burla, sino con una ternura que la desarmó completamente. Inés, en 6 meses limpiando mi oficina, nunca moviste ni un solo papel de mi escritorio, pero todas las semanas, sin falta, me dejabas esa pequeña planta junto a la ventana para que recibiera luz. Todas las semanas la regabas, la cuidabas, la movías según la estación del año. Ella parpadeó, sorprendida de que hubiera notado algo tan insignificante. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre quién eres realmente. Alguien que cuida las cosas, que las hace crecer, que encuentra formas de hacer que hasta los lugares más fríos tengan vida. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y miedos. ¿Qué me estás pidiendo exactamente?, preguntó Inés con voz temblorosa. Te estoy pidiendo que me des una oportunidad. No como tu jefe, no como el millonario que puede cambiar tu vida financiera, como el hombre que se enamoró de la mujer que ve belleza, donde otros solo ven números. ¿Y mi trabajo? ¿Las ofertas? Acepta la que quieras. Rechaza todas si quieres. Eso es decisión tuya. Pero por favor, no me rechaces a mí solo porque tienes miedo de que las cosas cambien. Inés cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se reordenaba completamente alrededor de esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, él seguía ahí, mirándola con una esperanza tan desnuda que le partía el corazón. Tengo tanto miedo, susurró. Yo también, admitió él, pero prefiero tener miedo contigo que certeza sin ti. Y en ese momento, en esa cafetería pequeña y ruidosa de Malasaña, Inés Morales se dio cuenta de que ya no se trataba solo de cambiar de trabajo. Se trataba de decidir si tenía el valor de cambiar de vida completamente. Inés abrió la boca para responder, pero el sonido estridente de su teléfono cortó el momento como un cuchillo. Era Tomás. Su hermano nunca la llamaba durante el día a menos que fuera una emergencia. Perdón, tengo que, murmuró, mientras atendía con manos temblorosas. Tomás, ¿qué pasa? Inés, hay gente en casa. La voz de su hermano sonaba tensa, asustada. ¿Periodistas? Están preguntando por ti, por la cena de anoche. Dicen que tienes fotos en internet. El mundo de Inés se detuvo por completo. Alejandro, que había escuchado la conversación, palideció visiblemente. ¿Qué fotos?, susurró ella. Hay una página de cotilleos que publicó fotos de ti entrando al restaurante con Alejandro. Dicen que eres su nueva novia millonaria. Tomás hizo una pausa. Inés, hay cámaras en nuestra puerta. No puedo salir. Alejandro le arrebató el teléfono con una brusquedad que la sorprendió. Tomás, soy Alejandro Cifuentes. Escúchame con atención. No hables con nadie, no abras la puerta, no salgas de casa. Voy a enviar seguridad privada ahora mismo. ¿Entendido? ¿Seguridad privada? ¿Qué diablos está pasando? Tu hermana se convirtió en noticia sin darse cuenta, pero vamos a solucionarlo. Colgó e inmediatamente marcó otro número, su voz transformándose en el tono frío y ejecutivo que Inés conocía demasiado bien. Miranda, código rojo. Necesito un equipo de seguridad en esta dirección inmediatamente. Dictó la dirección del apartamento de Inés. Y quiero que localices todas las publicaciones sobre Inés Morales en las últimas 12 horas. Todas. Mientras hablaba, Inés sintió cómo la realidad la aplastaba como una avalancha. Su vida privada, su pequeño apartamento, la privacidad que tanto valoraba, todo había desaparecido en una noche. ¿Cómo es posible?, murmuró cuando él colgó. Solo fue una cena. Alejandro la miró con una mezcla de culpabilidad y determinación. Inés, soy una figura pública. Aparezco en las páginas de economía, en eventos sociales. Cualquier mujer que me acompañe se convierte automáticamente en objeto de especulación. ¿Y no se te ocurrió mencionarlo anoche? Debería haberlo hecho. Su admisión sonaba genuinamente arrepentida. Pero todo pasó tan rápido y yo no esperaba que fuera a importarme tanto lo que te pasara. El teléfono de Inés volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Señorita Morales, soy Lucía Vázquez de la revista Hola. Nos gustaría hacer una entrevista sobre su relación con Alejandro Cifuentes y su nueva carrera como consultora de lujo. Inés colgó inmediatamente, sintiendo náuseas. Esto es una pesadilla, murmuró. No pedí nada de esto. Lo sé. Alejandro se acercó a ella, pero por primera vez, Inés se alejó. ¿Lo sabes? ¿De verdad lo sabes, Alejandro? Su voz subía de tono, atrayendo miradas curiosas de otros clientes. ¿Sabes lo que es vivir tranquila en tu pequeño mundo, sin que nadie se meta en tu vida,
¿Y de repente tener cámaras en tu puerta porque cenaste con el hombre equivocado? Las palabras «hombre equivocado» resonaron entre ellos como una bofetada. Inés, por favor. No. Se levantó bruscamente, recogiendo su bolso. Necesito aire, necesito pensar. No puedes irte así. Los fotógrafos. ¿Los fotógrafos qué? ¿Van a seguirme? ¿Van a convertir cada paso que dé en noticia? Se rió con una amargura que nunca había sentido antes. Fantástico. Perfecto. Esto es exactamente lo que quería para mi vida. Salió de la cafetería antes de que él pudiera detenerla, pero en la calle la realidad la golpeó aún más fuerte. 2 hombres con cámaras la esperaban, como si hubieran sabido exactamente dónde encontrarla. Señorita Morales, ¿es cierto que va a trabajar para Herrera y Asociados? ¿Cuánto tiempo lleva saliendo con Cifuentes? ¿Su familia está al tanto de la relación? Las preguntas la bombardearon mientras trataba de caminar rápido por la acera, pero ellos la seguían como sombras persistentes. Sintió el pánico creciendo en su pecho, la respiración acelerándose peligrosamente. De repente, una mano fuerte tomó su brazo. «Ya basta». La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. «Déjenla en paz. Señor Cifuentes, ¿puede confirmar su relación? La única confirmación que van a recibir es una demanda por acoso si no se alejan de ella inmediatamente». Los fotografió retrocedieron unos pasos, pero siguieron disparando sus cámaras. Alejandro la guió hacia su Mercedes, que había aparecido como por arte de magia con un conductor al volante. Una vez dentro del coche, con las ventanas tintadas protegiéndolos del exterior, Inés finalmente pudo respirar. «¿Así va a ser mi vida ahora?», preguntó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Cada vez que salga de casa, cada vez que vaya al supermercado, cada vez que visite a mi hermano». Alejandro la miraba con un dolor que parecía físico. «No tiene que ser así. Puedo contratar seguridad. Podemos...». «No quiero seguridad», estalló. «Quiero mi vida normal. Quiero poder tomar el metro sin que me fotografíen. Quiero poder comprar pan sin que especulen sobre mis finanzas. Quiero...». Se detuvo, comprendiendo súbitamente la magnitud de lo que había perdido sin darse cuenta. «Quiero poder elegir», susurró finalmente. «¿Elegir qué? Elegir si quiero estar contigo porque te amo, no porque el mundo ya decidió que estamos juntos. Elegir si quiero ese trabajo porque realmente puedo hacerlo, no porque necesito justificar por qué estoy en tu vida». Alejandro cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe físico. «¿Qué necesitas que haga?». Inés lo miró, viendo realmente por primera vez al hombre detrás del millonario. Vulnerable, arrepentido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arreglar lo que se había roto. «Necesito que me lleves a casa», dijo finalmente. «Y necesito que me des tiempo para decidir si el precio de cambiar mi vida es demasiado alto para pagarlo». Mientras el Mercedes se dirigía hacia su apartamento, escoltado discretamente por un coche de seguridad, Inés se preguntó si era posible amar a alguien y al mismo tiempo temer todo lo que venía con ese amor, y si tendría el valor de averiguarlo. 3 días después, Inés seguía sin salir de su apartamento. Los periodistas habían desaparecido después del segundo día, cuando aparentemente encontraron una historia más jugosa que seguir, pero ella no lo sabía. Se había desconectado del mundo exterior como si hubiera construido un búnker emocional alrededor de sí misma. Tomás entraba y salía llevándole comida y noticias del mundo real. Alejandro había llamado 17 veces, enviado 12 mensajes de texto y hecho llegar 2 ramos de flores que ella había dejado marchitarse en la mesa de la cocina, sin siquiera leer las tarjetas. «Inés». Tomás se sentó en el sofá junto a ella, donde había pasado las últimas 72 horas viendo series de Netflix sin prestar realmente atención. «Tienes que tomar una decisión». «No tengo que hacer nada», murmuró, abrazando más fuerte el cojín que había convertido en su escudo contra el mundo. «Sebastián Herrera llamó al fijo esta mañana. La oferta sigue en pie, pero necesita una respuesta hoy. Que se quede con su dinero. 400.000 euros, Inés. 400.000. ¿Y de qué me sirve el dinero si no tengo vida privada?» Tomás suspiró, reconociendo la terquedad familiar que había heredado de su padre. «¿Sabes qué creo?», dijo finalmente. «Creo que no tienes miedo de los periodistas. Tienes miedo de que sea verdad. ¿De que sea verdad qué? Que eres tan extraordinaria como todos dicen». Inés lo miró por primera vez en días. Realmente lo miró. «Inés, te he visto trabajar 3 empleos sin quejarte una sola vez. Te he visto estudiar por las noches los libros de mi carrera para poder ayudarme con los proyectos. Te he visto convertir nuestro apartamento diminuto en un hogar lleno de amor con 0 presupuesto.
Sus ojos se llenaron de una emoción que raramente mostraba. Una noche sin preparación, sin títulos universitarios, sin contactos, conseguiste que los hombres más poderosos de España te ofrecieran fortunas. ¿De verdad crees que fue suerte? Tomás. No. La interrumpió con una firmeza que la sorprendió. Toda mi vida te he visto ser valiente por mí. Ahora necesitas ser valiente por ti. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Ambos se tensaron. No esperaban a nadie. ¿Quién es?, gritó Tomás hacia la puerta. Soy Alejandro. Por favor, necesito hablar con Inés. Su hermano la miró, esperando instrucciones. Inés cerró los ojos, sintiendo cómo su resolución de mantenerse aislada se desmoronaba al escuchar esa voz. 5 minutos, murmuró. Dale, 5 minutos y que se vaya. Cuando Tomás abrió la puerta, Inés se sorprendió del aspecto de Alejandro. Parecía no haber dormido en días. Tenía la camisa arrugada y una barba incipiente que jamás se habría permitido en circunstancias normales. Hola, dijo simplemente, sin moverse del umbral de la puerta como si temiera que ella fuera a desaparecer si se acercaba demasiado. Hola. Se miraron durante unos segundos que parecieron eternos, mientras Tomás discretamente se refugió en la cocina. ¿Cómo estás?, preguntó él. Terrible. ¿Tú? Peor. A pesar de todo, Inés sintió una sonrisa queriendo escaparse de sus labios. ¿Has venido a convencerme de que acepte alguna de las ofertas? He venido a decirte que las rechaces todas. La respuesta la tomó completamente desprevenida. ¿Qué? Rechaza las ofertas, Inés. Todas. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Los últimos 3 días han sido los peores de mi vida, y no porque tuviera miedo de perderte románticamente. Han sido los peores, porque me di cuenta de que te arruiné la vida sin tu consentimiento. Sus ojos estaban brillantes, no de lágrimas, sino de una determinación feroz. Esa noche en el restaurante te usé. Pensé que estaba siendo generoso ofreciéndote una oportunidad, pero en realidad te usé para salvarme el pellejo profesionalmente. Y cuando viste los resultados de tus palabras, en lugar de protegerte, te expuse aún más. Alejandro, no he terminado. Su voz se quebró ligeramente. Me enamoré de la mujer que cuidaba una planta en mi oficina, que trataba cada objeto como si fuera valioso, que encontraba formas de hacer hermoso un espacio frío. Pero cuando tuve la oportunidad de cuidarte de la misma manera, te fallé. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Así que he venido a pedirte algo diferente. No que me ames, no que aceptes ningún trabajo, solo que me perdones por haberte robado tu tranquilidad sin preguntarte si estabas dispuesta a cambiarla por algo más. Inés sintió como todas las defensas que había construido en esos 3 días se desmoronaban como castillos de arena. ¿Y si ya te he perdonado?, susurró. ¿Y si el problema no eres tú, sino que yo no sé cómo ser la persona que todos piensan que soy? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo 26 años, Alejandro. No tengo carrera universitaria, no tengo experiencia en grandes empresas. No tengo ni idea de cómo manejar el tipo de dinero que me están ofreciendo. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. ¿Qué pasa cuando descubran que no soy tan brillante como pensaron? ¿Qué pasa cuando falle espectacularmente delante de todo el mundo? ¿Y qué pasa si no fallas? La pregunta flotó entre ellos como una posibilidad que ella no se había permitido considerar. ¿Y qué pasa?, continuó él. Si resulta que todo lo que necesitabas era que alguien te diera la oportunidad de demostrar lo extraordinaria que ya eres. Inés cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se reordenaba una vez más. Cuando los abrió, vio algo en la mirada de Alejandro que no había visto antes. No era admiración por lo que podría llegar a ser, sino amor por lo que ya era. ¿Qué propones entonces? Propongo que hagamos esto bien desde el principio. Que tomes la decisión sobre el trabajo basándote únicamente en si crees que puedes hacerlo y si quieres hacerlo. Sin presión mía, sin ofertas infladas, sin prisa. ¿Y nosotros? Nosotros empezamos de cero, sin la presión mediática, sin el mundo mirando, sin expectativas de nadie más. Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. Solo Alejandro e Inés, conociendo quiénes son realmente cuando nadie más está mirando. Por primera vez en 3 días, Inés sintió que podía respirar completamente. ¿Y si decidir empezar de cero significa que tengo que dejarte ir? Entonces te dejaré ir, respondió sin vacilar. Porque prefiero perderte siendo honesto contigo que tenerte sintiéndote atrapada conmigo.
Y en ese momento, Inés Morales supo exactamente qué decisión iba a tomar. Inés se levantó del sofá lentamente, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Alejandro?, preguntó caminando hacia la ventana pequeña de su sala que daba a la calle donde habían estado los periodistas días atrás. ¿Qué? Que en esa cena, cuando dije que la verdadera riqueza no está en cuánto puedes quitarle a la gente, sino en cuánto puedes darle que nadie más puede. Estaba hablando de ti sin darme cuenta. Se giró para mirarlo, y Alejandro vio en sus ojos una resolución que no había estado ahí momentos antes. Toda mi vida he sobrevivido. He trabajado, he cuidado a Tomás, he pagado facturas, he resuelto problemas, pero nunca me he preguntado qué quiero realmente construir con mi vida. Tomás apareció discretamente desde la cocina, sintiendo que este era un momento que necesitaba presenciar. Esa noche, continuó Inés, por primera vez en mi vida no estaba sobreviviendo, estaba creando. Estaba viendo posibilidades donde otros veían solo números. Y me asusté porque me gustó demasiado. ¿Te gustó qué exactamente?, preguntó Alejandro, acercándose cautelosamente. Me gustó sentir que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Algo más grande que limpiar oficinas o servir cafés. No que esos trabajos no sean dignos, se corrigió rápidamente, sino que, por primera vez sentí que podía usar mi mente para algo que realmente importara. Caminó hacia la mesa donde estaban las flores marchitas y las cartas sin abrir. Tomó el sobre de Sebastián Herrera y lo abrió lentamente. 400.000 euros, leyó en voz alta, para ser directora de estrategia humanística. ¿Sabes qué significa eso realmente? ¿Qué significa?, preguntó Tomás, completamente absorto. Significa que quieren pagarme una fortuna para que les recuerde que sus clientes son personas reales con vidas reales, para que sea su conciencia corporativa. Sonrió, pero no con amargura. ¿Sabes qué? Me gusta esa idea. Alejandro sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero no se atrevió a hablar. Pero no voy a aceptar su oferta, continuó Inés, dejando caer la carta. Ni la suya, ni la de García Montero, ni la de ninguno de ellos. El silencio se espesó en la habitación. Voy a crear mi propia empresa. Las palabras cayeron como un rayo. Tomás abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Alejandro la miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Tu propia empresa?, murmuró. Una consultora que ayude a empresas a entender realmente a sus clientes. No desde estudios de mercado fríos, sino desde la experiencia real de vivir con el dinero que ellos deciden cobrar por sus servicios. Sus ojos brillaban con una pasión que transformaba completamente su rostro. Voy a ser el puente entre el mundo corporativo y el mundo real. Inés. Tomás se acercó con cuidado. Eso suena increíble, pero ¿tienes idea de lo que cuesta montar una empresa? ¿Los riesgos? Sé exactamente los riesgos. Y sé que probablemente falle. Pero prefiero fallar intentando algo que realmente me emociona que tener éxito en algo que no me pertenece. Se giró hacia Alejandro, quien la miraba con una mezcla de admiración y terror. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que mi primer cliente va a ser Cifuentes Energía. Alejandro parpadeó, confundido. Inés, yo nunca te he ofrecido. No me has ofrecido nada. Te lo estoy ofreciendo yo a ti. Se acercó hasta quedar frente a él, con una confianza que parecía haber nacido en los últimos minutos. Vas a contratarme por 6 meses para implementar la estrategia que describí en el restaurante. Vamos a demostrar que es posible hacer más dinero siendo genuinamente buenos con la gente. ¿Y cuánto vas a cobrar por esos servicios?, preguntó él, con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. 50.000 euros. Ni un euro más, ni un euro menos. Eso es mucho menos de lo que te estaban ofreciendo. Pero es exactamente lo que vale mi trabajo real, sin inflación mediática ni ofertas desesperadas. Sus ojos brillaron con determinación. Además, si la estrategia funciona, mi empresa valdrá mucho más que cualquier salario que me hubieran pagado. Tomás se rió, un sonido de pura alegría e incredulidad. No puedo creer que mi hermana acaba de rechazar 400.000 euros para arriesgarse con su propio negocio. ¿Y sabes qué más?, continuó Inés girándose hacia él. Vas a ser mi primer empleado. Necesito a alguien que entienda los números y que también entienda lo que significa vivir sin ellos. Inés, yo todavía estoy estudiando. Perfecto. Estudias por las mañanas, trabajas conmigo por las tardes. Te pago 20.000 euros anuales para empezar, y cuando te gradúes, eres mi socio. Alejandro observaba esta transformación con fascinación absoluta.
La mujer tímida que había limpiado su oficina durante meses se había convertido frente a sus ojos en una emprendedora decidida y visionaria. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Inés se acercó a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Nosotros vamos a conocernos de verdad, sin prisa, sin presión mediática, sin diferencias de poder. Sus ojos se llenaron de una ternura que lo desarmó completamente. Voy a descubrir si me enamoré del millonario poderoso o del hombre que notó que yo cuidaba una planta cada semana. ¿Y si descubres que me enamoraste del segundo? Entonces, susurró, rozando sus labios con los de él en el beso más suave y prometedor que había dado en su vida. Entonces construiremos algo que nadie podrá quitarnos porque lo habremos elegido libremente. Cuando se separaron, Tomás estaba aplaudiendo lentamente. Hermana, dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, creo que acabas de convertirte en la mujer más poderosa que conozco. No, respondió Inés, tomando la mano de Alejandro mientras miraba hacia el futuro que acababa de decidir crear. Me convertí en la mujer que siempre fui, solo que ahora tengo el valor de demostrarlo. Y por primera vez desde aquella noche en el restaurante, Inés Morales se sintió completamente dueña de su destino. Porque había aprendido que la verdadera riqueza no era lo que otros podían darle, sino lo que ella era capaz de construir con sus propias manos y su propia mente. El poder más grande de todos, el poder de elegir. 2 años después, la pequeña oficina de Estrategias Humanas S.L. ya no era tan pequeña. Inés caminaba por el espacio que había alquilado en el segundo piso de un edificio modesto pero luminoso en el barrio de Chamberí, observando cómo Tomás, ahora graduado en economías y su socio oficial, explicaba a 3 nuevos empleados los principios fundamentales de la empresa que habían construido juntos. Recuerden, decía su hermano con la seguridad de alguien que había aprendido tanto de libros como de vida real, no somos consultores tradicionales, somos traductores. Traducimos las experiencias reales de la gente en estrategias que las empresas pueden entender y implementar. Inés sonrió, sintiendo esa mezcla de orgullo y asombro que aún la visitaba cada mañana al entrar a su propia empresa. En el escritorio principal, enmarcada, estaba la primera factura que había emitido. Cifuentes Energía, implementación de estrategia humanística, 50.000 euros, pagada en su totalidad, con una nota manuscrita de Alejandro, la mejor inversión que he hecho nunca. Su teléfono vibró. Mensaje de él. ¿Lista para la reunión de esta tarde? Los inversores están nerviosos, pero confiados. Sonrió mientras respondía, nacimos para esto. Era cierto. En 2 años habían demostrado que la filosofía de negocios que nació en aquella cena no había sido casualidad. Cifuentes Energía había reducido sus tarifas un 30%, expandido su base de clientes en un 300%, y se había convertido en la empresa energética más rentable y querida de España. Todo siguiendo una estrategia simple. Hacer que la energía fuera genuinamente accesible para que las familias tuvieran dinero para gastarlo en otros servicios, muchos de ellos propiedad de los mismos grupos empresariales. Señora Morales, la voz de Carmen, su nueva asistente, una mujer de 50 años que había sido limpiadora durante 20 años antes de que Inés la contratara y descubriera su talento natural para organización estratégica, la sacó de sus pensamientos. Tiene una llamada de la Asociación de Mujeres Empresarias. Quieren invitarla a dar una conferencia sobre emprendimiento auténtico. ¿La tercera esta semana?, preguntó Inés, aún sorprendiéndose de que la consideraran una referencia en algo. La cuarta. También llamó esa periodista de El País que quiere hacer el seguimiento del artículo del año pasado. El año anterior, el mismo periódico que había especulado salvajemente sobre su relación millonaria, había publicado un artículo completamente diferente. La mujer que rechazó 400.000 euros y creó su propio imperio. La historia se había vuelto viral, inspirando a cientos de mujeres a rechazar ofertas que no las representaban y crear sus propios negocios. Dile que sí a la conferencia y que tal vez a la periodista, pero solo si puedo hablar también de todo el equipo. Carmen asintió y se retiró. Inés caminó hacia la ventana, donde mantenía una pequeña colección de plantas que regaba religiosamente cada semana. El mismo ritual que había comenzado años atrás en la oficina de Alejandro, pero ahora en su propio espacio, cuidando su propio crecimiento.
Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer que había aprendido a ser poderosa sin perder su esencia. Llevaba un traje sencillo pero elegante, comprado con dinero que había ganado con su propio trabajo. Su empresa empleaba a 15 personas, todas con sueldos dignos y propósito claro. Habían trabajado con 53 empresas, ayudándolas a entender que tratar bien a sus clientes no era solo ético, sino extraordinariamente rentable. El timbre de la entrada sonó y su corazón se aceleró como siempre. Alejandro apareció en la puerta con 2 cafés en la mano y esa sonrisa que reservaba solo para ella. «¿Cómo va el día de la mujer más poderosa de España?», bromeó, acercándose para darle un beso suave en los labios. «El país exagera en sus titulares», respondió, pero sin poder ocultar su sonrisa. «¿Y el hombre que revolucionó el sector energético siguiendo los consejos de su novia?», técnicamente siguiendo los consejos de mi consultora favorita. El hecho de que también sea mi novia es pura casualidad afortunada. Se sentaron en el pequeño sofá que habían puesto en una esquina de la oficina, el mismo lugar donde tomaban café cada vez que él venía a visitarla después de sus reuniones empresariales. «¿Sabes qué me dijo Sebastián Herrera ayer?», preguntó Alejandro, tomando su mano con la naturalidad de 2 años de amor construido día a día. «¿Qué te dijo?». «Que la decisión más inteligente que tomé en mi vida no fue contratarte como consultora, fue enamorarme de ti antes de saber lo brillante que eras para los negocios». Inés sintió ese cosquilleo familiar en el pecho, esa sensación de estar exactamente donde pertenecía. «¿Y qué le respondiste?». «Que se equivocaba». Alejandro la miró con esos ojos que ya no tenían nada de la frialdad empresarial que una vez los caracterizó. «La decisión más inteligente que tomé fue darte el espacio para que eligieras amarme por las razones correctas». Se quedaron en silencio, mirando por la ventana hacia la calle, donde la vida normal de Madrid continuaba su ritmo. Familias caminando, niños jugando, gente yendo y viniendo con sus preocupaciones y alegrías cotidianas. Las mismas personas cuyas vidas habían mejorado, aunque fuera un poco, gracias al trabajo que hacían juntos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Inés, recostándose en su hombro. «¿Qué?». «Que aquella noche, cuando dije que la verdadera riqueza estaba en cuánto puedes darle a la gente que nadie más puede, no tenía ni idea de que estaba describiendo exactamente lo que siento ahora». «¿Qué sientes ahora?». Inés cerró los ojos, sintiendo el peso perfecto de una vida elegida conscientemente, construida con amor y propósito. «Siento que tengo todo lo que necesito para ser feliz, y lo suficiente para compartir con otros. Siento que cada día hago algo que importa, con gente que amo, en un lugar que construí con mis propias decisiones». Abrió los ojos y lo miró directamente. «Eso sí es riqueza real». Alejandro la besó con la ternura de quien ha encontrado no solo el amor de su vida, sino a la persona que le enseñó que el verdadero poder no está en cuánto puedes controlar, sino en cuánto puedes construir. Afuera, Madrid seguía siendo Madrid, pero adentro, en esa oficina modesta llena de plantas y propósito, 2 personas habían demostrado que las historias de amor más hermosas son aquellas que se escriben no con dinero o poder, sino con la valentía de elegir, día tras día, ser auténticos. Y esa, definitivamente, era la riqueza que nadie podría quitarles nunca. ¿Tuviste el valor de amar a alguien que te desafiara a ser tu mejor versión? ¿Qué aprenderías si tuvieras que elegir entre la seguridad y tus sueños? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios.